Turismo con voz de mujer es un podcast creado para visibilizar y amplificar el papel de la mujer en la industria turística. Historias que inspiran, mujeres que transforman el turismo. Marta Lorenzini y Catherine Vado conversan con mujeres referentes del sector, quienes comparten su impacto en el emprendimiento, los viajes, la tecnología, la sostenibilidad y más. Cada semana tendrás un nuevo episodio lleno de inspiración, datos claves y experiencias que conectan con el turismo. Bienvenidas a un recorrido de historias auténticas, voces valientes y caminos compartidos. Hola auditores, les saluda Marta Lorenzini, ingeniera en turismo, especializada en reconversión de actividades económicas y founder and CEO de Real Travel. Hoy, junto a mi colega Catherine Vado, licenciada en Turismo Sostenible, máster en Dirección de Proyectos de Ocio por la Universidad de Deusto, experta en Dirección Estratégica de Turismo por la Universidad de Nebrija y también es certificada por el BID como experta en Gestión de Proyectos por Resultados. Damos inicio a nuestro podcast Turismo con Voz de Mujer para visibilizar y amplificar el papel de la mujer en la industria turística. En nuestro primer capítulo, Rostro y Raíz del Turismo Sostenible en América Latina de hoy, tenemos como invitada a doña Leila Solano Pacheco. Es antropóloga, máster en turismo ecológico y máster en administración de proyectos, con más de 25 años de experiencia en el campo del turismo sostenible, con énfasis en pequeñas y medianas empresas turísticas, especialmente con emprendimientos de base comunitaria. Ha trabajado en diversos países de Latinoamérica, teniendo a su cargo múltiples consultorías con organismos de cooperación técnica internacional, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Así, también fue evaluadora de proyectos del BID-FOMIN, México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de productos turísticos con pequeñas empresas y organizaciones de base, elaboración de proyectos, planes de negocios y gestión de recursos económicos. Hola Leila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias Marta, Catherine, por tenerme acá. Es un gusto verdaderamente participar en esta sección de Real Travel, así es que a la orden para lo que consideren. La verdad que encantadas de poder inaugurar este podcast Turismo con Voz de Mujer, con vos Leila, una persona que tiene tanta trayectoria en este tema con el que queríamos arrancar turismo rural o turismo comunitario, así que muchísimas gracias más bien por aceptar nuestra invitación. Según la Organización Mundial del Turismo, ONU Turismo, las experiencias auténticas y sostenibles como el turismo comunitario son uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria turística global. Se estima que más del 50% de los turistas buscan hoy experiencias que conecten con la comunidad local. Esto según el Informe Global de Turismo Rural de 2023. El impacto económico comunitario representa entre el 30 y 70% de los ingresos anuales en comunidades rurales que se han organizado exitosamente para ofrecer servicios turísticos, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Cada proyecto de turismo comunitario exitoso genera en promedio entre 5 a 15 empleos directos dentro de las comunidades, especialmente para mujeres y jóvenes. Ahora, Leila, contanos un poquito más sobre tu trayectoria y sobre todo a qué te dedicas o qué trabajas con las comunidades para impulsar este tipo de turismo. Bien, Catherine, yo tengo 30 años de trabajar en turismo. Yo empecé en el año 95. Vinculada con iniciativas de turismo comunitario. Venía justamente terminando una maestría, una de las primeras maestrías en turismo ecológico que se abrieron en Latinoamérica. Identifiqué una gran oportunidad y un gran vacío también, que tenía que ver con la participación directa de las comunidades en la actividad turística, que ya para Costa Rica estaba iniciándose el boom del ecoturismo, como todos sabemos, se inició en los años 90. Por lo tanto, desde que terminé la maestría, tuve la oportunidad de vincularme a una red. Trabajé durante 13 años y desde hace más de 15 años me dedico a la consultoría en Costa Rica y en América Latina, vinculada particularmente con el trabajo con pequeñas empresas y organizaciones de base comunitaria
en el tema de desarrollo de las actividades turísticas y todo lo que eso conlleva, que es mucho. He tenido la oportunidad de trabajar directamente con organismos de cooperación internacional. Principalmente mi trabajo lo dedico con organizaciones no gubernamentales que contratan este tipo de servicios para apoyar a las comunidades y a las pequeñas empresas, identificando oportunidades económicas, y el turismo es una de las más importantes en nuestra región. Leila, y cuando tú partiste, ¿qué fue lo que viste en Costa Rica o en Centroamérica para finalmente dedicarte específicamente a desarrollar tu carrera en turismo rural, siendo que eres antropóloga? Entonces, ¿qué fue lo que viste como para enfocar tu carrera en esta área en Centroamérica? Sí, es una linda pregunta, Marta, y traes a colación mi formación inicial, que es antropóloga, lo cual me ha dado una base importante de formación para poder vincularme al trabajo que realizo directamente con las comunidades, entender mejor desde una perspectiva diferente y no únicamente desde el punto de vista económico, y todo lo que significa la incorporación de personas sencillas, por lo general agricultores y microempresarios que de forma temerosa en aquellos años veían su participación en turismo. Había una especie de barrera en realidad de que ellos no eran capaces de ser parte de este negocio y de esta cadena de valor del turismo. Así es que ahí es donde vi estas oportunidades. Lo complementé con mi maestría en turismo ecológico, que me dio otra perspectiva totalmente diferente a la que ya traía desde mi formación de base. Entonces me sentí con muchas herramientas para poder abordar mi asesoría y mi acompañamiento a estas personas y a estas organizaciones en un tema de turismo que a todas luces ha sido una actividad económica importante, no solo en Costa Rica, sino en toda nuestra Latinoamérica. Y más allá de haber estudiado antropología y que definitivamente se relaciona con tu carrera, ¿sentiste ese llamado para trabajar este tipo de turismo? Sobre todo en ese tiempo en el que definitivamente no era algo que estuviese de moda o se pensara en ello, ¿no? Desde que tuve mi carrera, mi título de antropóloga, por alguna razón me vinculé directamente como docente en algunas escuelas de turismo, impartiendo cursos relacionados a la historia, a la arqueología, a la antropología, a la cultura. Y ahí poco a poco me fui involucrando en temas de patrimonio cultural para el turismo, y justamente, como te digo, la vida lo va llevando a uno por esa ruta afín a lo que uno considera. Y de patrimonio cultural y su propuesta en valor al turismo, y ya mi vínculo personal con mi carrera en la maestría en turismo ecológico, pues fue un salto muy pequeño. En realidad que sí hay una afinidad, obviamente, por todo el tema de cultura que ha sido muy importante para mí, de patrimonio cultural, de revalorización de los espacios culturales para las comunidades en general. Y ya esto aplicado al turismo fue algo verdaderamente sencillo, por decirlo así. También tengo que decir algo importante, que en la época de los 90, desempeñarse profesionalmente en la carrera inicial que yo busqué era algo muy complicado. En realidad había muy pocos espacios, por lo que hubo que abrir nuevos espacios, y el turismo para mí fue una gran oportunidad, al igual que lo ha sido para ustedes y para otra cantidad enorme de mujeres que hemos visto en el turismo una actividad económica que verdaderamente nos valora, nos abre puertas y nos posiciona también. Sí, es muy interesante lo que comentas porque finalmente los espacios, las mujeres, a pesar de que la industria turística es una industria sobre el 54% que corresponde y que trabajamos mujeres, las mujeres aún así nos tenemos que abrir paso para poder ir trabajando e ir formando y esculpiendo nuestras carreras profesionales. Y yo creo que desde ahí la pregunta es,
¿qué tan importante o cómo tú ves el trabajo en colaboración o en redes, ya sea con estas comunidades que se trabajan, pueden se tiene que trabajar básicamente para poder ver frutos en ella? ¿Y cómo se reflejan estos frutos? ¿Estamos de acuerdo de que para poder ver frutos hoy en día y poder llegar un poco más y poder construir el trabajo de redes y de forma colaborativa es realmente importante? Y más aún cuando estamos hablando de comunidades rurales, que en las mujeres ese rol es mucho más disminuido, entonces para poder abrirse paso hay que hacerlo doblemente el esfuerzo. Mira, siempre tengo una frase que no es mía, pero que la repito mucho cuando tengo la oportunidad de trabajar y de vincularme directamente con estas personas y estas organizaciones, tratando de hacer un poco de conciencia sobre la necesidad de trabajar en red. Y siempre les digo, solos llegan más rápido, juntos llegan más lejos. Y esto un poco hace reflexión en la gente y en las personas con las que cada día trabajo, de que si algo hay importante en turismo es el tema de alianzas. Y alianzas a nivel local, a nivel regional e incluso a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, ahorita estoy como coordinadora de una red de turismo rural comunitario en toda Latinoamérica que se denomina Altus. Y es realmente un bloque importante a nivel de toda Latinoamérica para reposicionar lo que ha sido el turismo comunitario por tanto tiempo que a mi criterio pues ha perdido altura, ha perdido perfil, se ha quedado un poquito ahí, digamos, a la sombra de. Entonces, promover o vincular la participación de la mujer rural en la actividad turística ha sido complejo, la verdad, por una serie de esquemas sociales que todas conocemos, sobre todo en esas épocas en las que yo empecé a trabajar en los años 90. Era muy complicado. De hecho, me tocó ver mujeres que tuvieron que separarse de esa relación de pareja para poder desempeñarse como, o mujeres que han sido cuestionadas muchísimo por los hombres de sus comunidades de estar abandonando las tareas domésticas para participar en reuniones o para participar en capacitaciones o incluso para vincularse directamente con la persona turista que llegaba a sus comunidades. Pero siempre he visto esa valía, esa fuerza, ese compromiso y ese convencimiento de tener la oportunidad de y aprovechar oportunidades que llegaban al entorno y que ellas tuvieron que asumirlas. Así es que no siento que haya sido nada, digamos, impositivo. Creo que ha sido un proceso que nos ha llevado a todas por una ruta certera que nos tiene hoy en 2025 con muy buen posicionamiento en el tema turístico desde el punto de vista de la participación de la mujer, pero también innovando en temas tan importantes como la tecnología. Y vos, Marta, sos un ejemplo de eso, al igual que Catherine, con todos los espacios que ha ido conquistando en su acertada carrera en el marco del turismo. Yo creo que absolutamente todas las personas que hemos tenido algún trabajo que realizar a través del turismo rural comunitario hemos sido testigos de esto que comentabas, Leila, de cómo las mujeres, cuando llega la iniciativa de desarrollo turístico rural, en el que empiezas a integrar a la mujer como pares y no únicamente a los hombres, ellas empiezan desde un proceso de transformación personal en el que empiezan a esconderse menos y a trabajar más en la dinámica con los turistas, con las entidades que generalmente estamos en el entorno rural para apoyarles de manera organizativa. Da paso, por supuesto, a que sea el turismo rural comunitario una vía de transformación y sobre todo de reducción de brecha de género, que además les dé esa autonomía económica a las mujeres para que puedan decidir por sí mismas. Y eso es algo que es muy importante resaltar de lo que comentabas, Leila. Siempre en el marco de lo que estamos conversando, Leila, ¿qué características tienen las comunidades rurales de cada país con las que has trabajado y cuáles son esas principales distinciones
y los principales desafíos o dificultades con los que te has enfrentado. Mencionar como común es una necesidad económica de vincularse a una actividad productiva de forma sostenible y de una manera, digamos, respetuosa del entorno y del ambiente. Esta es una característica que se replica en toda Latinoamérica a propósito de la necesidad de conservar la naturaleza, los recursos naturales, la biodiversidad y dar un uso, digamos, responsable a estos recursos. La participación de las comunidades en turismo, al menos en Costa Rica, surgió desde esa necesidad de dar oportunidad a las comunidades para proteger sus bosques, sus recursos naturales, sus manglares, etcétera, y usarlos de forma responsable. Y ahí es donde las organizaciones no gubernamentales a inicios de los años 90 empiezan a financiar este tipo de iniciativas de turismo comunitario, visualizando una oportunidad de aprovechar estos recursos de forma sostenible y de forma responsable. En realidad, el turismo comunitario surge desde esa necesidad y poco a poco se fue, digamos que desarrollando en toda la América Latina, pero siempre, siempre, y lo puedo decir hoy día, que me vinculé a esta red Altos que les estoy comentando, digamos que la línea común sigue siendo la protección de los recursos naturales, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos. Sigue siendo la línea común. Ahora bien, el turismo es una de las actividades no extractivas que dan esa posibilidad y sigue siendo hoy día uno de los ejemplos más importantes de inmersión, inserción en una actividad económica de forma respetuosa con su entorno. Por supuesto que ahí le agregas todo lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio tangible e intangible, que ya lo comentábamos, y esto justamente es lo que hace la diferenciación en cada país y en cada comunidad a la que vamos. Y se los digo una y otra vez, cada comunidad y cada región tiene su propia huella y esa es, digamos, su principal característica de cara a la actividad turística. Y lo menciono muchísimo, sobre todo cuando trabajo en territorios indígenas. Ellos son los que hacen la diferencia. No tanto el bosque, el río, la cascada, la biodiversidad, sino que ellos, como parte de ese paisaje, son los que verdaderamente le ponen esa impronta única a una experiencia de turismo comunitario, a un vínculo de la persona turista en el entorno del turismo rural. Cada comunidad es diferente, cada familia es diferente, las tradiciones son diferentes en nuestros países. Y esa es, digamos, la línea que une, pero la línea que también diferencia este tipo de actividades turísticas basadas en comunidades. Leila, y por otro lado, una cosa es el trabajo que pueden hacer los consultores o las agencias de cooperación técnica que trabajan en las comunidades con este tipo de turismo, pero las entidades públicas o el sector público, las políticas públicas son muy importantes para poder desarrollar este tipo de turismo y también no solamente desarrollarlo, sino que ahí también viene un tema de conservación, de preservación, porque no todas las comunidades están abiertas para abrirse, digamos, valga la redundancia, al turismo y que lleguen más gente. O sea, pueden llegar, pero de una manera planificada y ordenada. Entonces, ¿cuál es el rol que tú crees que tienen estas entidades públicas para, en el fondo, para poder hacer este tipo de trabajo? Yo siempre he dicho que el sector público no tiene una visión, tiene una visión bien sesgada de la realidad, porque planificar sentado desde un escritorio es muy diferente a planificar con los pies en el terreno. Y la gran mayoría de las veces las políticas públicas pasan desde un escritorio. Entonces, ¿cuál es el rol o cómo conversan y convergen estas entidades, tanto públicas como privadas, para de verdad hacer un trabajo en el área rural de impacto, pero además que tenga un tema de conservación y de preservación y que sea manejado con respeto hacia las comunidades y hacia el entorno? Sí, muy interesante tu pregunta y en realidad yo diría que engloba todo lo que venimos discutiendo.
Las políticas públicas deben estar alineadas, por supuesto, a una visión de desarrollo país y esas políticas deben estar articuladas entre una institución y otra. Tenemos las autoridades nacionales de turismo en cada uno de los países. En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Turismo, que de manera consulta con el sector privado elabora sus planes de desarrollo turístico cada 5 años, digamos de forma un poco más aterrizada porque se hacen justamente en consulta con el sector. Pero esta política pública por sí misma no será suficiente si no se conjugan con otra política pública relacionada a la oportunidad de financiamiento de las bancas, los bancos y los diferentes entes de financiamiento que también deberían estar alineados a la política de desarrollo turístico de cada país. También todo lo que son las políticas de conservación, en el caso de Costa Rica, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio de Ambiente, también debe estar alineado a ese uso sostenible de las áreas silvestres protegidas relacionadas y vinculadas al turismo. Y también el tema de formación del recurso humano, en el caso de Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje, que también debe de ir de la mano para formar ese recurso humano que es el que debe de darle todos los servicios y la atención al visitante. Entonces, la política pública es una, digamos, de Estado, que lamentablemente en algunos países varía cada vez que hay cambio de gobierno y que pensaría que en Costa Rica es uno de los aciertos que tenemos como destino turístico exitoso, porque estas políticas públicas se han mantenido, digamos, en gran medida y han resistido los embates de los diferentes cambios de gobierno y resisten, el día de hoy resisten esos intereses, digamos, de variar algunos de los elementos que han sido la base para el desarrollo turístico de Costa Rica. En otros países lamentablemente no ha sido así y es ahí donde justamente vincularse en la actividad turística desde una organización local, desde una comunidad es tan complejo porque no existen, digamos, esas alianzas y esas oportunidades que le dan las diferentes instituciones para poder vincularse directamente y con todos los requisitos que se requieren para dar un buen servicio y ser competitivos. Entonces, Marta, las políticas públicas son fundamentales. Las ONGs pueden colaborar con personas como mi persona, digamos, dando asesoría y consultoría, pero si no contamos con esa institucionalidad aliada y que además luego pueda encargarse de la continuidad de los esfuerzos, poco podemos hacer los consultores. Definitivamente la política pública tiene que poder territorializarse y acompañarse de una planificación coherente y además institucional dentro de los esquemas de la gestión país. A través del turismo rural comunitario se busca generar oportunidades y complementar aquellas actividades que ya se realizan sin tener que reemplazar o sustituir lo que ya se hace. Trabajarlo siempre con ese enfoque de preservación y sensibilidad en lo que implica un contexto rural de comunidades indígenas y poblaciones con gran valor patrimonial e identitario. Ahora, Leila, ¿tenés alguna historia que quisieras contarnos o alguna experiencia que te haya marcado? Me inspira muchísimo la gente que confía en la guía que les puedo dar. Me inspira mucho, estoy recién terminando una consultoría en territorios indígenas y he visto cómo muchachos y muchachas que fueron designados como gestores turísticos en estos territorios, digamos que entran en el proceso de forma muy temerosa y terminamos en el proceso completamente con otra actitud y verdaderamente empoderados en el turismo, pero además creyéndosela, que es lo que es tan difícil, ¿verdad? Creyéndose ellos parte de, asumiendo este rol, comprometiéndose a continuar su proceso de formación, emocionados porque ya empezaron a recibir los primeros visitantes en sus territorios, entusiasmados con aprender más inglés, por conocer más sobre la biodiversidad, sobre las aves, preguntándome dónde podemos buscar más fondos para continuar con el proceso, diciendo, Leida, cualquier oportunidad que usted vea, avísenos para continuar, queremos seguir trabajando con usted, etcétera. Eso verdaderamente me emociona,
me entusiasma y además me convence de que el trabajo que venimos realizando desde hace tanto tiempo, pues en realidad marca un antes y un después con las organizaciones con las que trabajamos. Si tuvieras que dejar un mensaje final para los que venimos detrás, en trabajar esta área o en qué enfocarse, ¿cuál sería? Mira, el mundo ha cambiado mucho, Marta, y vos como mujer especialista en tecnología lo sabes. La forma en cómo abordábamos los retos que el turismo presentaba en la época de los 90, incluso en la época del 2000, son hoy en día muy diferentes. Es necesario actualizarse de forma constante. Sabemos que la tecnología para las organizaciones y comunidades es un enorme reto, lo hemos conversado en diferentes espacios, Marta y Catherine. Eso no significa que nos echemos para atrás ni que volvamos a ver para otro lado, sino todo lo contrario. Me parece que es necesario abordar la tecnología de forma responsable, y poder acompañar a estas organizaciones de base y estas comunidades en mejorar su participación en el tema tecnológico es fundamental. Y acompañarlas para que sepan hacer la diferencia, ¿verdad? De que no todo tampoco es tecnología, porque ahora la realidad virtual es engañosa, sino que mantengan sus raíces, mantengan lo que son, pero que también sean capaces de aprovechar la inteligencia artificial y los diferentes espacios de la tecnología que van corriendo años luz y que realmente es un enorme, enorme reto para las organizaciones y para las comunidades hoy día. Muchos siguen trabajando como trabajábamos en los años 90 y 2000 y ya eso no puede hacerse de esa forma, ¿verdad? Porque el mundo está cambiando demasiado rápido. Ustedes que son más jóvenes lo entenderán mejor. Yo tengo mis retos y barreras tecnológicas también, sí, porque no me formé así y porque la edad a uno también digamos, em, pues eh, le va exigiendo a uno más cada día. Entonces, si algo les puedo decir es que sigan actualizándose, que sigan entendiendo de cómo puede ir evolucionando la actividad turística, pero siempre manteniendo los pies sobre la tierra, evidentemente, y conociendo y entendiendo las necesidades de estas organizaciones y de estas comunidades que están vinculadas al turismo de base comunitaria. En el turismo comunitario la tecnología representa un gran potencial y oportunidad, pero también un desafío enorme, como decía Leila. Porque muchas comunidades, si bien es cierto, enfrentan brechas de acceso digital, lo que limita su visibilidad y participación, y sobre todo acceso a los mercados turísticos, porque absolutamente todo se publicita a través de Internet. Si no se usa de forma responsable, la tecnología puede distorsionar la identidad cultural o generar dependencia de actores externos. El reto está en lograr una digitalización inclusiva donde las herramientas tecnológicas sirvan para fortalecer la autonomía local, preservar la identidad del destino y mejorar la experiencia del visitante sin perder el control de su propio desarrollo. Ahora, tampoco podemos negar que hay muchos visitantes que buscan desconectar justamente en las comunidades a las que van y no están tan interesados en que sea una comunidad completamente conectada a lo que básicamente ellos quieren dejar atrás, que es precisamente esa dinámica de embullición constante del efecto internet, trabajo y todo. O sea, muchas veces las personas van a los entornos comunitarios que esperan que estén desconectados. En ese caso, lo que se busca es hacer un trabajo parcialmente enfocado desde un desarrollo tecnológico y de internet y de acceso a la tecnología específicamente en elementos de promoción. Bueno, ya vamos llegando al final. Queremos darle las gracias a nuestra invitada, Leila Solano, quien hoy día estuvimos compartiendo su visión sobre lo que ha sido el desarrollo y el impacto de trabajar en comunidades rurales en Centroamérica y Latinoamérica también.
Así que los dejamos invitados a que escuchen y nos vean también en diversas plataformas como Spotify y YouTube y en nuestras redes sociales. Gracias, Leila, gracias a nuestros oyentes y hasta la próxima. Este espacio es posible gracias al patrocinio de Real Travel, una plataforma comprometida con la transformación del turismo.